Efesios capítulo 1, verso 1. La predestinación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La palabra apóstol tiene para poderlo entender de una manera más simple, apóstol es como un embajador. Un embajador. ¿Qué es lo que hace un embajador? Un embajador, por ejemplo, cuando viene el embajador de Estados Unidos, ¿a qué viene? ¿Qué es lo que él viene a hacer? Él viene representando a su país, dando un mensaje de su país. Entonces, un apóstol es un embajador, ¿de quién? De Jesucristo. Un embajador del reino de los cielos, que baja a dar un mensaje de parte de Dios para los que están aquí en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora, él fue eso que fue un emisario, fue un embajador, no porque a él se le ocurrió. ¿Ustedes creen que él tenía el plan de ser embajador? Él andaba en otro rollo, él andaba y quizás pensaba que sí, pero en realidad Dios lo llama y lo hace un embajador a los santos y fieles en Cristo Jesús. Así que, una vez más se repite lo que hemos venido diciendo una y otra vez. Sea cual sea lo que tú hagas, cualquier cosa que tú hagas, no sea por tu voluntad, que sea por la voluntad de Dios. Que digas, Juan José, Omar o Edith, quien sea, estudiante de la escuela de ministerio, estudiante de lo que sea, o estudiante de mercadotecnia, administración o lo que sea, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy aquí? Por la voluntad de Dios. Porque cada vez que tú deseas hacer lo que no es voluntad de Dios, si es tu propia voluntad, no te la vas a acabar. Entonces no realmente te vas a enfrentar a muchas situaciones que no es el plan que Dios tenía. Así que Pablo es apóstol, es enviado de Jesús, es emisario, embajador de Jesús por la voluntad de Dios a los santos o a los apartados y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, el concepto de santidad o de santificación o santos lo entendemos a veces como algo futuro, pero cuando él dice a los apartados, a los escogidos, ¿qué quiere decir? Los que ya Dios ya Dios tiene un número. De hecho, en Romanos cuando dice que Israel, la plenitud de Israel va a entrar hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué entienden ustedes por plenitud? Habla de un número, hay un número específico. Entonces Dios tiene un número, Dios ya sabe cuántos peces hay en el mar, para que me entiendan. Dios ya sabe cuánta descendencia de Abraham hay en este mundo. Él ya los tiene contados a todos. Dice que Dios cuenta las estrellas. Si Dios cuenta aunque uno no puede contar las estrellas, el profeta Isaías dice que Dios sí cuenta las estrellas. Dice, Dios cuenta todas las estrellas, a cada una llama por su nombre, ninguna faltará. O sea, Dios sí sabe cuántas estrellas hay en el universo. Dios sabe cuántos de sus hijos que Él de antemano escogió para ser adoptados como su hijo, Él ya sabe cuántos hay en el mundo. Y nadie lo puede saber. De hecho, desde que se destruyó el templo, no hay genealogías, no hay manera de saber quién es descendiente de Abraham. Ni siquiera los mismos judíos que hoy tienen un apellido así súper, ni siquiera ellos pueden estar seguros que son descendientes. Puede ser que ellos son mezcla de otros pueblos. Puede ser que ellos ni siquiera son, pero que después de Babilonia, cuando regresaron, hubo gente de ahí que se mezclaron entre ellos y que decidieron vivir como ellos. Y que al ratito, después de muchas generaciones, pues ya vivían ahí, ya sus hijos fueron educados ahí. Y pues quizás llegaron hasta el liderazgo, quizás llegaron a ser de los líderes, y ni siquiera eran descendientes de Abraham. Por eso entiendes que Jesús les dijo, ustedes no son de mis ovejas. Si fueran de mis ovejas, escucharían mi voz. Pero ustedes no son de mis ovejas. Eso está grueso y se lo digo a los líderes. ¿Qué quiere decir? Que Él sabe quiénes son y quiénes no son. Ahora, entonces está haciendo acepción de personas. Entonces los que no son no tienen chance. Ya lo hablamos. Eso se va a dar cuando sea toda la cuestión de milagros, prodigios. Hay una gran cantidad, va a decidir ser parte. Y ahí entonces Dios los adopta a todos, ¿ok? Entonces, cuando aquí, cada que Pablo escribe y manda un mensaje es, a ver quién de todos ustedes es. ¿Y cómo podemos saber quién es? ¿Cómo podemos saber quién es y quién no es? Hay una manera natural, pero es también, se presta a ambigüedades. Y es que examines tu genealogía y y les puedo dar algunos tips y pueden ver historia. Y sí te hierve la sangre y sí, como que te emociona saber eso. Pero hay una manera todavía más certera. Y es lo que hemos estudiado en Primera de Juan.
El Espíritu, la unción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú escuchas todas las escrituras y te hierve el corazón y te sientes como, es un poco como melancolía, ¿no? Es como cuando tú estás en otro país viviendo como extranjero y escuchas a lo mejor, ¿de qué manera te olvidas? Ay, si es melancolía, unos chilaquiles, sientes melancolía, sientes como algo te jala. Bueno, es igual. Tú escuchas esto y sientes como melancolía, sientes como que te arde el corazón, te llevas algo, percibes algo, y puedes reaccionar de dos maneras. Puedes reaccionar con gozo, con yo quiero eso, o puedes reaccionar de otra manera también, porque puede ser que también digas, no, pues yo no estoy sintiendo eso, ay, entonces no soy, ok. No, puedes también reaccionar, como reaccionaba continuamente Efraín, con enojo, con ira. Ay, no, yo no quiero eso, no, sáquense, pinto mi raya. Esa también puede ser una señal. El problema es la indiferencia absoluta. Ay, ya que a mí no me interesa, yo podría estar ahorita mejor jugando fútbol, o sea, no me interesa saber nada de esto. Bueno, ahí sí está peligroso, ¿no? Ahí sí está, bueno, ahí sí, quién sabe, bueno, ahí sí espérate a que vengan las señales y ahí te va a interesar mucho. Ahí te va a interesar. Pero ahorita puede generar dos reacciones. O no quiero, no, déjenme. ¿Has visto una película muy simpática de un doctor que era psicólogo y todo, de Robin Williams? Que es un chavito que estaba traumado porque pues de chiquito su papá le había pegado y estaba muy dolido con su papá, estaba amargado contra su papá. Y él lo trata de abrazar y no se dejaba y golpeaba y todo. Pero insiste y lo trata, y al principio, no, déjame. Total, que le insiste, y se rompe y empieza a llorar. Y lo abraza y le dice, perdóname, pero ya entonces, perdóname, está bien, ¿no? Y se quebranta y se rompe. Entonces, cualquiera de las dos reacciones son posibles. Así que envía el anzuelo Pablo, y dice, esta carta es para los escogidos, para los apartados de Dios, que están en Éfeso. Y pues si la palabra no está en el original, es que están en Río Tigris, en el tercer piso, para quien escuche. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que nuestra labor sea predicar, anunciar las buenas noticias, anunciar el mensaje, porque no sabemos quién está ahí. No sabemos quién es y no sabemos la respuesta que va a haber. Vamos a impresionar de la respuesta. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahora está hablando Pablo que nos en forma, se está incluyendo. Y todo esto es muy importante porque si se supone que está hablándole a gentiles, así a simple vista, vamos a ver que él dice, bendito sea Dios que nos bendijo. Habló bendición para nosotros. ¿A quién se estará refiriendo? Nos bendijo a mí, yo incluido, a toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios de antemano emitió una bendición para este pueblo, según nos escogió en Él. Nos escogió en Él, en el Mesías, antes de la fundación del mundo. Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía en su plan que Él muriera por una multitud de naciones que surgirían de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y ahí incluir a todos aquellos que quisieran ser parte de esto. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿desde qué momento tú eres santo? Desde el momento que le escogiste, desde el momento que según tú y yo le escogimos, dijimos, sí, yo te recibo como mi Salvador, o desde qué momento ya somos santos delante de Él. Desde que nos escogió. Desde que nos escogió, Él ya nos ve apartados, ya nos ve parte de su pueblo, y ya nos ve sin mancha. Él ya en el plano de la eternidad, Él ya dice, este es santo, este sin mancha, este lo justifico, este es mío, y nadie me lo va a quitar. Son mis ovejas. Y dice, verso 5, en amor.
Obviamente, ¿cómo pudo hacer esto? Pues solamente en amor. En amor, habiéndonos predestinado. Antes de que naciéramos, Él nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí, según el puro afecto de su voluntad, dijo, Él ya vio, para que ustedes lo puedan comprender un poquito más, para que lo podamos entender, es, de antemano Él dijo, ok, yo voy a tener una nación santa, de reyes, de sacerdotes, de gente santa, limpios, sin mancha. Este va a ser mi pueblo, estos son los que yo voy a adoptar, estos van a ser mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y en base a eso, creó nuestras almas. Crea nuestras almas y las introduce en el mundo. Y todas esas almas empiezan a multiplicar, a dispersar, o él empieza, no es que Dios está creando más almas cada vez, ahí va otra alma, nacimiento, rápido Dios, producción de almas. No, es desde el principio Él creó las almas. Desde el principio de la creación, el proceso de la creación concluyó ya. Él ya creó todas las cosas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida y su vida era la luz de los hombres. Dios crea las almas. Dios ya crea un número de almas, dando cuenta en el principio. Y lo único es que, bueno, a esta alma le va a tocar nacer aquí en esta época, esta alma en esta época, pero Él ya en su plan ya lo tiene todo. Pero Él sella ciertas almas. Dice, esta alma va a ser mía, es mía, es mi hija, es mi ovejita. Y hay un momento en que nace y ahí echa el alma. Ya en el momento de la concepción, nace un bebé, ahí está una alma implantada, y bueno, pues esa alma Dios le empieza a dar ciertas cosas a lo largo de su vida para recordarle que es su hija, que le pertenece. Ya a través del paso del tiempo, pues esas almas se corrompieron, ya vimos un poco la historia, pero al final Dios envía de su espíritu para recuperar lo que es suyo, para recuperar esas almas. Entonces Él ya desde antes predestinó este plan. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, en un sentido, ¿por qué somos adoptados? Porque simplemente al nacer, pues nacemos de un ser humano. Entonces, pues una vez que nacemos, pues en ese momento nacemos de personas, de seres humanos. Y nacemos como hijos de hombres. Pero Dios a un hijo de hombre lo tiene que adoptar para ser un hijo de Dios. Tiene que hacer un proceso de adopción. Ahora, mientras tú estás como hijo de hombre, pues heredas todo lo que viene de un hombre, y todos venimos desde Adán. ¿Y qué heredamos desde Adán? Pues la rebelión, la naturaleza rebelde y todas estas cuestiones. Pero Dios nos tiene que adoptar. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace de un ser humano es un simple hombre. Pero para nacer, para ser parte de la familia de Dios, Él te tiene que adoptar. Entonces Él, en base a la predestinación que ya había hecho de las almas que Él había pensado para sí mismo, Él decide adoptarnos. Y Él incluye también en ese plan a todos aquellos que quieran ser adoptados hijos suyos. Y entonces dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Lo hizo por su propia voluntad, pero ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para que tú digas, hijo del Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo, Señor? Con la cual, con esa gracia nos hizo aceptos en el amado. Nos puso un sello de aceptación delante del amado. Hay un momento durante la tribulación que Dios ya va a enviar los juicios finales. Ya el juicio duro sobre la tierra, sobre los que no quisieron ser adoptados. Ya va a enviar el juicio. Y porque aquí viene quizás una pregunta. Bueno, ¿y los que no predestinó de antemano para ser sus hijos? ¿Qué pasa? Los que no son parte de ese remanente, ¿qué pasa? Bueno, va a haber un momento en que Él les va a dar la oportunidad de también entrar. Y ahí envía todo, va a venir el juicio y les está llamando, y arrepiéntanse, es para todos, también todos, vengan. Pero dice que no quieren, y dice que vienen los juicios así durísimos, y vienen unas plagas ahí bien fuertes en Apocalipsis, y dice que
la gente empieza a blasfemar al Dios de los cielos y de la tierra. Y dice que con los dolores que tenían, las úlceras, todo lo que les pasa, dice, ni así se arrepintieron de sus idolatrías, de sus hechicerías, de sus inmoralidades, ni así, y empezaron a echarle la culpa al Dios de los cielos. Y ya entonces Dios decide, ¿sabes qué? Ahí va ya el último juicio, y entonces llega el momento en que están a punto de derramar los últimos juicios sobre la tierra, y Dios les dice, esperen, porque primero hay que sellar a aquellos que van a heredar la eternidad. Hay que sellar en las frentes los que son míos. Entonces van y sellan el Espíritu a todos los que son suyos, y ya después de eso, ahora sí se derraman las copas de ira. Entonces hay un momento en que Dios ya nos predestinó, nos escogió desde antes, según el puro afecto, por lo cual nos hizo aceptos. ¿Qué quiere decir? Él ya te aceptó desde antes. No tienes que estar buscando su aceptación. No tienes que... O sea, el hecho de que le obedezcamos no es para que me acepte. Ya te aceptó. Ya te aceptó. Si estás aquí, ¿en qué tiempo está el verbo aceptar ahí? ¿En qué tiempo? En pasado. Él ya te hizo acepto. Tú ya eres santo. Ya te aceptó. Si estás aquí es porque ya te aceptó. Nos hizo aceptos. Y bueno, ¿cómo me puedo aceptar eso si no lo entiendo? Pues en el amado. Si no hubiera sido por lo que Él hizo, por lo que hizo a través del rescate en su Hijo, verso 7, por eso dice, en quien tenemos redención, el pago de un rescate. Ahora, solamente se puede pagar un rescate por alguien que te pertenecía, ¿entiendes? O sea, tú no puedes rescatar algo que no era tuyo, pero vas a rescatar lo que era tuyo y alguien que te lo quitó. Entonces Él tuvo que pagar un rescate por lo que se perdió. Por eso Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más, ¿quiénes se habían perdido? Otra vez, la simiente de Abraham, la multitud incontable se había perdido. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando Pablo habló acerca de este plan de Dios de salvar a las naciones y salvar a Israel y salvar a Judá, dijo, cuán grande es la sabiduría de Dios, cuán insondable. O sea, que Dios haya usado la desobediencia de su pueblo para hacerlos multiplicar, para hacerlos morir y luego regresarlos. Esto, pues no sé ustedes, pero a mí no se me hubiera ocurrido jamás. O sea, ¿cómo se te ocurre utilizar un fracaso para tener una victoria? O sea, esto solo a Dios se le puede haber ocurrido. ¿Cómo a Dios se le ocurrió este plan tan extraordinario? Y dice, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. A Él le plació revelarte este misterio. Entonces, bueno, pero ¿por qué los otros no se dan cuenta? Ahora, ¿qué se necesita para conocer este misterio? Porque el concepto que nosotros tenemos de misterio es diferente al concepto bíblico de misterio. Tú y yo pensamos que un misterio es como que por ósmosis, o sea, como que, ¡ay, se me prendió el foco! ¡Ay, ya entendí! No es así, no es así como se comprende un misterio. El misterio se abre cuando tú ya tienes un conocimiento de las Escrituras. ¿Ok? Tú ya conoces las Escrituras, ya las estudiaste verso por verso, y ya el Espíritu Santo ya tiene materia prima para que se te ilumine el cerebro. ¿Me entiendes? Es por eso que los apóstoles, por ejemplo, los discípulos en el camino de Maús, ellos ya conocían las Escrituras, ellos conocían a Moisés, los Salmos, ellos ya conocían todo eso. Lo único que les faltaba es que el Espíritu les revelara el misterio. Pero si no hubieran conocido las Escrituras, ¿ustedes creen que se les hubiera prendido el foco? Pues por supuesto que no. Por eso, por más que le trates de explicar a alguien que no ha leído ni siquiera las Escrituras, imposible, no lo va a entender. Entonces el primer paso, ¿sabes qué? Mira, primero lee la Biblia, estúdiala, y ya entonces ahora sí ahí te va, y ahí sí puede entender el misterio. Ahí sí se puede iluminar. Ahora, no nada más se tiene que conocer la Biblia, también tienes que conocer un poquito de la historia de la humanidad. O sea, como que
desempolvar lo que aprendimos de historia contemporánea en la secundaria, en la prepa, y recordar un poquito de historia, y entonces ya las piezas cuadran, ya la historia, lo que aprendí ya cuadra con la Biblia. Ay, ahora sí entendí. Porque el problema es que la historia bíblica a veces se nos hace confusa porque la estudiamos sin cronología. Entonces todos son como que eventos así, sin sentido, y que esto qué tiene que ver con esto. Pero ya cuando lo ves dentro del panorama histórico, ya te das cuenta que Dios tiene un plan, y ya entonces te das cuenta cómo se va desarrollando el misterio. Ahora, ¿por qué antes, dice, antes este misterio no se había dado a conocer? Ya vamos a ver lo que dice. Dice, este misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. Esta palabra dispensación no tiene que ver con las dispensaciones que se enseñan en la teología moderna, de que Dios va obrando de diferentes maneras en diferentes tiempos. No tiene que ver con eso. La palabra dispensación es la palabra oikonomía en griego, que significa economía o administración. Entonces, Dios ya se había propuesto cómo haces tú, cómo distribuyes la economía. Por ejemplo, lo que tú recibes en un mes de salario, pues tú dices, mira, a ver, este dinero, no te lo gastas todo ese mismo día, sino como que, a ver, a lo mejor lo pones en sobres, y bueno, a lo mejor algunos sí no lo gastamos ese día, ¿no? Pero lo ideal es que, sabes que, mira, este montoncito lo tengo que pagar la semana que entra, este otro pues para la quincena, que pues para las tortas, y ya vas a ir distribuyendo todo el presupuesto. Entonces, Dios tenía un presupuesto dentro de este plan, y simplemente lo distribuye. Ahora, ¿por qué gente como los profetas, o quizás como Abraham, Isaac y Jacob, como ellos, por qué ellos no entendieron el misterio? Aunque lo veían en las escrituras, aunque Dios se lo había prometido, porque ellos no podían entender el misterio de cómo Dios iba a salvar a todas las naciones. Porque para empezar, en la época de ellos, ni sabían que existía otro continente, ni sabían que había otra, o sea, como que ellos, pues casi que no había comunicaciones, no había nada de eso. Para ellos toda la región ahí de sus alrededores, eso era todo el mundo. Entonces, ¿por qué no entendían el misterio? Porque todavía no había más historia que les mostrara que la Biblia se estaba cumpliendo. Entonces, ¿por qué a nosotros sí nos toca ver el misterio ya revelado? Sobre todo a nosotros, esta generación. Porque pues nosotros ya tenemos acceso a toda la historia del mundo. Antes hubo una época que tú, ¿cómo ibas a saber las noticias hace 300 años? Las noticias de lo que estaba pasando en la India, en Japón, en China, en otros lugares lejanísimos, ¿cómo las sabías? Sabías, de lo único que te enteraste que de la comadre chonita y que de unos tamales. O sea, todo lo que sabías era en base a la información local ahí de los lugares cercanos. Pero en estos últimos tiempos ya se ha abierto este misterio. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a demasiada información. Ya sabemos qué ha pasado, ya tenemos acceso a la historia de la humanidad como nunca antes. Entonces, por eso es que ahora se nos puede revelar. ¿Me entienden? Entonces, el misterio no es que seamos más inteligentes. El misterio simplemente es que ahora ya hay los elementos, los medios, para saber el plan de Dios. Y ahora ya los tenemos. Entonces, dice que Dios estableció esto en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia. Ya pueden entender un poquito más el concepto de herencia. Él nos dio una herencia. ¿Qué fue la herencia? La identidad, el pacto, las promesas. Todo eso era nuestra herencia. ¿Qué es lo que tú le dejas a tus hijos? Una herencia que es, pues, un dinero, dejas una casa, un hogar, una tierra, un territorio, un legado. Entonces, esa herencia ya se las había dado. Ahora, aquí vemos que, obviamente, si incluso Pablo se está incluyendo a sí mismo dentro de eso, para que podamos entender que Pablo está asumiendo que sus lectores y los que están escuchando son parte del pueblo, a quienes se les dio esa herencia. Se les dio esa herencia y dice, en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Te acuerdas cuál es el propósito por el que Dios les dijo a Israel en Éxodo que para qué los había escogido? Para que ellos fueran la alabanza de su gloria. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para que a las naciones les anuncie quién soy yo. Entonces aquí Pablo está asumiendo, nosotros somos parte de eso. Y dice, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? La Torah. La Torah, lo que está escrito por Moisés. En esa época recordemos que no estaba escrito el Nuevo Testamento, solamente estaba lo que es el Antiguo Testamento. Habiendo oído eso, el Evangelio de nuestra salvación, ahí están las buenas noticias. Ahí está la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, ahí está todo. Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que tú oíste esas profecías, oíste esas historias y creíste, ¿qué sucedió en ese momento? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento recibiste el Espíritu Santo. En ese momento se cumplió Ezequiel 37 en tu vida, de que el Espíritu sopló sobre ti y resucitaste. ¿Qué es? Las arras de nuestra herencia, las arras. ¿Qué representan las arras en una boda? ¿Alguien sabe? La provisión. O sea, cuando se entrega el novio al esposo, a la esposa, las arras, es como una garantía de que va a proveer para sus necesidades. Entonces, de acuerdo a este símbolo, el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros como un símbolo, como un testimonio de que Dios va a proveer para todo lo que necesitamos, y es como el enganche de nuestra compra hasta que venga y nos tome para llevarnos con Él. Pero el que tengamos el Espíritu Santo, el que hayamos creído las Escrituras, es la señal de que somos sus hijos. Es la señal de que Él va a cumplir y Él va a terminar lo que empezó en ti y en mí. A lo mejor hay veces que se te hace muy complicado todo esto y dices, ay, hijo, esto está en chino, no entiendo nada. Pero bueno, el hecho de que estás aquí es garantía de que Dios ya empezó y lo que empezó en ti lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es poco a poco, o sea, hay veces que pensamos, hijo, ¿cómo puedo llegar yo a comprender todo este misterio? Bueno, dice la Escritura que no vamos a poder llegar a comprender la plenitud, la grandeza de ese misterio, que en parte conocemos, en parte profetizamos, pero llegará el momento en que vamos a comprender y va a ser más grande de lo que nos imaginamos. Dijo un profeta también que Dios iba a hacer una cosa tan grande en los últimos días, tan extraordinaria, dice que si se las contáramos, no las creerían. O sea, va a ser algo tan grande que Dios va a hacer, y que estoy seguro que lo vamos a ver, que ni siquiera lo podíamos captar. Pero la historia cada vez nos va mostrando que se va cumpliendo. Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el rescate, hasta que ya poseamos lo que se ha adquirido para alabanza de su gloria. ¿Hasta qué momentos nos son dadas esas arras? Hasta que tengamos toda la posesión, que es toda la heredad, que es toda la herencia, que es un nuevo cuerpo. Hasta que Dios ya te dé un nuevo cuerpo. Y ese es el anhelo, esa es la esperanza, que tengamos un cuerpo nuevo. Un cuerpo ya en el que ya no habite el pecado. Un cuerpo que ya no nos esté jalando a que, ya, un cuerpo ya nuevo. Sin la lucha con la maldad. Ese es nuestro deseo. Que Dios extirpe el pecado de nuestro cuerpo. Verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y chécate Pablo por qué les dice ustedes son. Chécate por qué Pablo puede identificar ustedes son parte. En ustedes se cumplió la promesa de Joel que derramaría todo su espíritu. ¿Por qué me puedo dar cuenta de eso? Por lo que dice ahí. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Cómo puedo saber que tú eres parte, que tú eres simiente de Abraham? ¿Cómo puedo saberlo? Por tu fe en el Señor Jesús.
Por eso puedo saber que eres linaje de Abraham. Por eso puedo saber que eres descendiente de Abraham, porque tienes fe en el Señor Jesús. Y vamos a ver, acompáñenme por favor a Gálatas. Está ahí atrásito. Gálatas capítulo 3, verso 29. El hecho de que alguien tenga fe en el Mesías es una señal. 3:29, ¿ya lo tienen? Atrásito dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Si tú crees en el Mesías, es porque desciendes de Abraham. ¿No te parece impresionante? Si tú has creído en el Mesías, es porque desciendes de Abraham. Es porque traes la semilla, ¿qué simiente? El semen. Traes un esperma de Abraham, se perdió ahí y eres tú. Y Dios prometió bendecir el esperma de Abraham. Y dijo que el esperma de Abraham va a ser bendito en todas las naciones. Y aunque se haya ido a todas las naciones, aunque se haya corrompido, van a ser benditas en él. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Así que si tú has creído, eres simiente de Abraham. Y estas son de las cosas que te parecen, guau, es que esto sí es que ahora sí me maravilla el plan de Dios. Ahora sí. ¿Hasta dónde me vino a alcanzar? Si andaba ya lejísimos. No importa dónde corras. Yo les garantizo que ahora que empezamos a estudiar los profetas, no vas a parar de llorar. Porque los profetas son puros mensajes a los descarriados. Y ustedes son mi pueblo y los amo, hijitos míos, desde el vientre de tu madre te amé, desde antes que nacieras, le dice a Jeremías, ahí estabas en el vientre y te amé. Y tuve misericordia de ti, y te puse por profeta a las naciones, y aún me acordaré de ti. ¿Cómo me voy a olvidar de ti, Efraín? ¿Cómo me voy a olvidar? Dice, nunca me voy a olvidar de ti, eres mi hijo, eres mi hija. Y dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, para todos los escogidos, otra señal de que eres descendiente de Abraham, es que tienes amor por el pueblo de Israel. Otra señal. Que tienes amor, tienes compasión, tienes carga por ellos. Si no es así, bueno, pues, dos razones otra vez. O te haces, y pues no quiero. O bueno, pues entonces a lo mejor sí no. Pero no te preocupes, al ratito que veas que Dios está ahí, que Dios también vas a querer ser parte. Y todos están invitados a ser parte. Sean chinos, sean zapotecas, sean mixtecos, no importa, todos están llamados a ser parte de Israel, porque Israel no es una raza, Israel no es una cuestión externa. Israel es un pueblo que desea hacer pacto con el Creador de los cielos y la tierra. Eso es Israel, el que prevalece con Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vean por lo cual está orando Pablo. Yo oro para que les dé la sabiduría, para que les dé la revelación de quiénes son ustedes, para que les dé esa revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ya entendieron qué es lo que está hablando? Híjole, cómo anhelo que Dios les revele a través del estudio quiénes son ustedes, la herencia que ustedes perdieron, que ustedes se den cuenta que son el hijo pródigo y que si están regresando es porque el Señor los trajo y porque su espíritu los está trayendo. Cómo anhelo que lleguen a comprender la herencia que tienen en Él. Cómo anhelo que lleguen a conocer que son sus hijos, que ustedes son los hijos descarriados que se fueron, que ustedes son los que descienden de esas tribus. ¿Sí? Cómo anhelo que se den cuenta de eso. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y lo que está diciendo es, deseo que lo mismo que operó en Cristo, opere en ustedes. Cristo fue resucitado de los muertos. Deseo que ese mismo Espíritu venga sobre ustedes y los resucite de los muertos, porque ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Yo anhelo que venga el Espíritu y los resucite. Y dice, este poder operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, los sacados fuera de entre las naciones, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este cuerpo es la plenitud ¿de qué? De todas las naciones, de todas las estrellas del cielo de Abraham. Este cuerpo es la plenitud prometida a Abraham, por eso es que nosotros somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque tenemos la fe de Abraham. ¿Abraham en qué creyó? En que Dios era capaz de darle vida a un muerto. Abraham no pensó que su cuerpo estando como muerto no podía tener hijos. Él creyó. Y le fue contada su fe como justicia. Y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque él creyó que Dios podía resucitar a los muertos. Y entonces, si tú y yo hemos creído eso, que es un milagro que tú y yo creamos que nuestros cuerpos pueden resucitar. Ahora, ¿por qué creemos que nuestros cuerpos pueden resucitar? Porque nuestra vida resucitó. Porque nuestra vida era un desastre, la verdad. Nuestra vida era un desastre. ¿Por qué venimos al Señor? ¿Por qué decidimos cambiar nuestra vida? Porque era un desastre nuestra vida. Estábamos vacíos, lo que vimos en Segunda de Reyes 17. Ahí en la lejanía estábamos vacíos, llenos, mezclados, sin idea, sin fe, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Y ahí nos resucitó el Señor. Entonces, a mí se me hace más difícil creer que Dios puede cambiar la vida a una persona perversísima y indiferente a las cosas de Dios, como yo comprenderé. Se me hace más difícil eso que creer que Dios puede resucitar un cuerpo muerto. Eso no tiene gran chiste. Eso hasta Eliseo confiando resucitó ahí un muerto. Pablo y al Eutico ahí oró y se resucitó. O sea, no es tan difícil eso. Se me hace más difícil cambiar un corazón que modificar un cuerpo físico. Se me hace más difícil modificar la conducta que modificar la materia de un cuerpo, el polvo de un cuerpo. Eso es fácil. Eso lo puede hacer Dios fácil. Pero modificar un corazón, eso sí es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios no puede forzar tu voluntad. Dios te tiene que conquistar. Dios te tiene que cautivar. Y eso sí está en chino. Eso sí está increíble. Eso sí requiere mucha paciencia, eso sí requiere mucho amor, mucha misericordia, mucha compasión. No, eso sí está impresionante. Así que, una vez que tú has creído, tú eres parte de ese cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de que llenó toda la tierra. Los 4 puntos cardinales. ¿Qué les parece hasta aquí el plan de Dios? Impresionante.